Un periodo de modernización y autorismo en el Perú en 1919 y en 1930. Buenas noches, mi nombre es Daniel Ayala Castillo. Hoy presentaré una reflexión sobre los cambios y permanencias que marcaron la historia del Perú entre los años 1930 y 1990, un periodo lleno de transformación política. Tenemos crisis económicas y tensiones sociales que todavía influyen en nuestro país actual, ¿no? Durante estas 6 décadas, el Perú vivió dictaduras y democracias, reformas y retrocesos, bonanzas y crisis. Sin embargo, también hubo elementos que se manifestaron como la desigualdad, la centralización y la búsqueda constante de la modernización. Cambios y permanencias políticas. En el plano político, el Perú pasó por una inestabilidad. Desde la caída de Leguía en 1930, vivimos una sucesión del gobierno militar y democrático, y los cuales fue Sánchez Cerro, Benavides, Prado, Odría, Velasco Alvarado y finalmente Morales Bermúdez, antes del retorno de la democracia con Fernando Belaúnde y Alan García. Los cambios más importantes fueron la aparición de los nuevos movimientos políticos, como el APRA y la izquierda, ¿no? Que acababa mayor participación social, que era la participación social. El aumento de la intervención del Estado en la economía y la vida social, sobre todo durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que fue en el año 1968 y 1975. El avance del voto popular, especialmente tras el reconocimiento del voto femenino, que es en 1955, y el voto de los analfabetos, que fue en 1979, también hubo permanencias. La inestabilidad institucional y los golpes del Estado si- siguieron repitiéndose. Las élites políticas siguieron concentradas en Lima, manteniéndose un Estado concentralista y un poco representativo del mundo rural, ¿no? En los cambios y permanencias económicas, en lo económico, el país experimentó varios ciclos durante los años 30 y 40. El Perú dependía principalmente de las exportaciones de materia, ¿no? Las exportaciones de la materia, que son materias primas como minerales y productos agrícolas. En los años 50 y 60 hubo intentos de industrialización y se fortalece el mercado interno. El cambio más radical llegó con la reforma agraria de 1969, expulsada por Velasco, que expropió grandes haciendas y buscó redistribuir la tierra de los campesinos. Sin embargo, esta reforma aún transformó la estructura agraria, no siempre mejoró la productividad ni logró la estabilidad. En los años 80, la crisis de la deuda externa, la inflación y el aumento de la pobreza deterioraron la economía, especialmente bajo el primer gobierno de Alan García. Permanencias económicas, la dependencia del modelo primario exportador, la desigualdad distribución de las riquezas entre el campo y la ciudad, la vulnerabilidad la invulnerabilidad de frente a los internacionales, un problema que todavía afecta en la actualidad, ¿no? Cambios, permanencias sociales. En los aspectos sociales, en el Perú cambió profundamente. Hubo una migración masiva del campo a la ciudad, especialmente hacia Lima, generando el crecimiento de los barrios populares y surgimiento de la cultura urbana mestiza. Se fortalecieron la identidad popular,
como nuevas expresiones, como las nuevas expresiones como artistas, musicales, sindicales. También se amplió la educación pública, permitiendo que más jóvenes accedieran a estudios mm, secundarios, primarios y universitarios, ¿no? Las mujeres comenzaron a tener un papel más activo, tanto en la política como en el trabajo. Pero a pesar de todos estos avances, persistieron las desigualdades profundas, ¿no? El racismo, es la exclusión del mundo andino, amazónico, la pobreza rural que constataba con la modernización de la ciudad, eh, y hacia finales de los 80 el conflicto armado interno, o como se conoce como Sendero Luminoso también, y el Marte, y que reflejó las fracturas sociales aún resueltas. La influencia en el Perú en hoy, todo este periodo dejó huellas profundas en el Perú actual. Las reformas agrarias, las migraciones y los movimientos sociales cambiaron la composición demográfica y cultural del país. La búsqueda de un Estado más justo y eficiente sigue siendo un retro vigente. Podemos decir que en el Perú moderno nació en medio de esta tensión una nación diversa, resiliente y permanente construcción, en un permanente construcción. Los desafíos actuales, como la desigualdad, la informalidad y la crisis política, tienen raíces en esta historia reciente que acabo de decir. En conclusión, entre 1930 y 1990, el Perú vivió transformaciones profundas, pero también permanencias que aún nos acompañan con nosotros. Conocer estos procesos no solo nos ayuda a entender el pasado, sino a interpretar críticamente el presente y a imaginar un futuro con más justicia y equilibrio. Porque, como dijo Jorge Sadres, la historia del Perú es la posibilidad de ser algo más o algo mejor de lo que ha sido. Muchas gracias.